Bueno, bienvenidos a esta clase. En este caso vamos a explicar el tamaño de las pantallas, el tamaño del píxel y las resoluciones. Es importante que si estás en esta clase ya hayas entendido qué es el píxel y todo lo que lo compone. Bueno, el píxel. ¿Por qué se mide el píxel? Gran pregunta y muy importante. Primero, ¿cómo se mide? El píxel se mide desde el centro al centro del píxel que está al lado, ¿sí? Como lo muestra esta imagen. Y se mide en milímetros, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? En las pantallas LED es muy importante la medida entre los píxeles, ya que esta básicamente definirá el equipo con el cual estamos trabajando. La medida de estos píxeles se toma en milímetros. A esta distancia entre los centros de dos píxeles contiguos se denomina pitch. ¿Sí? Si volvemos a esta distancia de acá, del centro del píxel, al centro del píxel contiguo, es decir, el que está al lado, a esta distancia se le va a denominar pitch. Muy importante para que lo tengan en cuenta. Este pitch es muy importante a la hora de pensar en la resolución final de la pantalla y de la finalidad de la misma. Ejemplo visual y concreto. Acá tenemos tres imágenes en las que muestra la misma medida, ¿sí? De 2 milímetros por 2 milímetros, ¿sí? Pero tenemos mucha más densidad de píxeles en cada una de las tres. En esta tenemos un pitch mucho más grande, porque si cada cuadradito de esto es un píxel, hagamos de cuenta que de acá a acá hay una medida. Esta lo duplica, es decir que en esta misma medida de acá, en esta imagen, tenemos el doble de píxeles y en esta muchos más. Es decir que mientras más chiquito es la medida, es el pitch, ¿sí? Mejor resolución, mayor calidad de imagen va a tener la imagen, ¿sí? Por lo tanto, en esta imagen de acá, como vemos, tenemos un pitch mucho más grande. Por lo tanto, si queremos hacer un círculo, nos va a salir de esta forma. Si vamos achicando ese pitch y agregando más LEDs, ¿sí? Cada pitch es más chiquito, cada LED es más chiquito. En una misma superficie vamos a tener mejor resolución. Acá tenemos un ejemplo también bastante visual. Esto es un panel de 30 píxeles por 30 píxeles con un pitch de 10 milímetros. Es decir, que entre el centro de este píxel al centro de este píxel tenemos 10 milímetros. ¿Sí? Entonces 30 por 30 son 900 píxeles. En un panel de la misma medida, si dividimos la cantidad de milímetros, es decir, si achicamos el pitch, si en esta teníamos 10 milímetros en el centro al centro, esta tenemos 5 milímetros entre el centro de este píxel al centro de ese píxel que casi ni alcanzamos a ver. Vamos a tener, por lo tanto, también el doble de píxeles. Pero no vamos a tener el doble de píxeles totales, vamos a tener muchos más. Es decir, tenemos 30 por 30, nos da un total de 900 píxeles en este plano cuadrado. Pero si dividimos la mitad del pitch, tenemos 60 por 60, el doble vertical y horizontalmente, pero interiormente tendremos 3600 píxeles, por lo que nos va a dar una calidad de imagen muchísimo superior. Bien, por ejemplo, si tenemos una pantalla, entonces donde tenemos pitch de 10 milímetros y de 5 milímetros en este caso, podemos ver la diferencia en calidad de imagen, ¿sí? Como más píxeles y una distancia más chiquita
pueden hacer una resolución mucho más alta, una calidad de imagen mejor. Acá también tenemos un ejemplo muy visual donde mientras más chico el pitch, muchísimo mejor la calidad. Acá tenemos 10 milímetros de separación del centro de un píxel al otro. Miren cómo se ve. Acá ya tenemos 16 milímetros. Acá tenemos 25 milímetros. ¿Sí? Como cada vez se va cuadriculando mucho más la imagen. ¿Sí? Pero no significa que porque sea cuadriculada sea de mala calidad. ¿Sí? Todo va a depender de para qué esté definida, para qué esté pensada la pantalla. Se va a elegir un tipo de pitch diferente a otro, ya que como vemos en esta imagen no es lo mismo poner una pantalla grande como esa arriba en un edificio a una pantalla en una conferencia al interior donde podemos estar a una distancia media de unos 10 metros, una pantalla que vamos a estar a menos de 2 metros, ¿sí? En el campo visual. Y bueno, ¿y cómo sabemos entonces qué pitch elegir para la pantalla? Existe una regla aproximada de distancia donde siempre vamos a medir el pitch con la P. La P de pitch y un numerito que es los milímetros de separación, ¿sí? Entonces, si vamos a necesitar ver una pantalla a 2 metros de distancia, vamos a necesitar un pitch de 2 milímetros. Y así, 4 metros, pitch de 4 milímetros. 6 metros, pitch de 6 milímetros. 8 metros, pitch de 8 milímetros. 10 metros, pitch de 10 milímetros. ¿Sí? Por lo general. Esta regla es aproximada. ¿Sí? No es la única consideración para tener en cuenta. El detalle del contenido que se va a utilizar juega un papel importante también, ya que si solo se va a reproducir imágenes con dibujos o textos, o con colores plenos y uniformes, no es lo mismo que reproducir imágenes o videos realistas, que necesitan la mayor definición posible. Ejemplo concreto y visual con colores plenos. Acá tenemos una imagen de un dibujo animado, ¿sí? Con colores plenos. ¿Qué decimos colores plenos? Acá tenemos un verde profundo que es el mismo tanto acá, tanto acá. Acá tenemos el mismo verde acá, 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 ¿sí? Se entiende lo que voy. Con una resolución relativamente baja en este caso. Y acá con una resolución un poco más alta. Si bien se alcanza a apreciar una diferencia, no es tan notorio como por ejemplo en una imagen realista. Acá tenemos esta foto de una serpiente con calidad bastante baja, y acá al lado ponemos una con calidad alta. Ven cómo cambia muchísimo más. Es muchísimo más drástico cómo se ve una que la otra. Nos podemos dar cuenta básicamente acá que en la imagen que tiene muchísima más resolución tenemos capacidad de ver estas gotitas de agua y cosas súper detalladas que por ahí en imagen con baja calidad pasan desapercibidas. Bueno, la resolución de las pantallas LED. La resolución de la pantalla es el número de píxeles que puede ser mostrado en la pantalla. Viene dada por el producto del ancho por el alto, con el cual se obtiene una relación llamada relación de aspecto. Esta hojita acá que se les muestra, ¿sí? Es súper importante, ¿sí? Acá están las diferentes calidades, por ejemplo en los videos de YouTube, las diferentes resoluciones. Un 4K tan normal y tan famoso tiene 3840 píxeles por 2160 píxeles. Es decir, si esta fuera la pantalla, tenemos 3840 píxeles por 2160 píxeles.
Así con todas las resoluciones. En este caso, la HD, que es 1080 píxeles, 1900 píxeles por 1080 píxeles. Con la 2K, que es 2560 píxeles por 1440. Y así con los diferentes tipos de resoluciones. Ven que la 240, que sería la de menos calidad, tiene muchísimos menos píxeles, por lo tanto nos va a entregar una calidad muy inferior a lo que son las demás. ¿Cómo calculamos la resolución de una pantalla LED? Bueno, estas fórmulas están bueno que las tengan. Obviamente que es al principio, pero una vez las aprendan les va a salir prácticamente automático. ¿Sí? Bueno, acá tenemos las referencias, ¿sí? MB quiere decir medida vertical, siempre dada en milímetros. MH significa medida horizontal, siempre también dada en milímetros. Y la P de pitch, en milímetros también. Es decir, que si nosotros agarramos la medida vertical, acuérdense, importante, en milímetros, y la dividimos por el pitch, nos va a dar la resolución vertical. Y la medida horizontal dividida por el pitch nos va a dar la resolución horizontal. ¿Sí? Bien. Siempre en milímetros, acuérdense. Ejemplo de una P10, es decir, de un pitch de 10 milímetros. Para saber la resolución de una pantalla LED, basta con saber la medida en milímetros y el pitch de esta. Si la pantalla tiene 2 metros horizontales y 1 metro en vertical, significa que tiene 2000 milímetros por 1000 milímetros, porque sabemos que 1 metro son 1000 milímetros, así que 2 metros serían 2000 milímetros, 1 metro serían 1000 milímetros. Entonces, si seguimos con la formulita que expliqué antes y tenemos un pitch de 10 milímetros, 2000 milímetros dividido el pitch de 10 nos da 200 píxeles horizontales. Lo mismo con la medida vertical y nos da 100 píxeles verticales. Entonces tenemos una pantalla de 200 por 100 píxeles. Esa sería la resolución de una pantalla de 2 metros por 1 metro de P10, es decir, de un pitch de 10 milímetros. ¿Cómo calculamos la cantidad total de píxeles en una pantalla LED? Esto para algunos les va a parecer súper básico lo que estoy explicando, pero la idea era darle este curso a gente de esta forma, básico, para que desde cero sepa cómo hacer todas estas cosas. Fórmula de cantidad total de píxeles. Acá tenemos las referencias, como dije antes, que pH en este caso es píxeles horizontales y PV píxeles verticales. Si multiplicamos los píxeles horizontales por los píxeles verticales, nos da la cantidad total de píxeles. Bien, entonces si vemos un ejemplo, tenemos en 1 metro de medida vertical de P10 100 píxeles y en 1 metro de medida horizontal de P10 son 100 píxeles. Por lo tanto, píxeles horizontales por píxeles verticales, 100 por 100 es igual a 10.000 píxeles en total de píxeles de la pantalla. Bien, esta medida, esto es fundamental que lo sepan. Siempre que armemos una pantalla tenemos que saber la cantidad total de píxeles. Fundamental. Ya se van a enterar por qué. Bien. Vamos a hacer acá un ejemplo con una pantalla P10. Por ejemplo, en pantallas P10 tenemos 10.000 píxeles por superficie de metro cuadrado. Es decir, 100 píxeles por 100 píxeles por metro cuadrado. En módulos de 50 centímetros por 50 centímetros, que sería acá el de la fotito,
tendríamos 50 píxeles por 50 píxeles. Es decir, 50 píxeles por 50 píxeles. En P10 es súper sencillo sacar la medida porque básicamente el pitch es 1 centímetro. O sea, si tenemos 50 centímetros por 50 centímetros, significa que tenemos 50 píxeles por 50 píxeles. Es muy sencillo sacarlo en una P10. Es decir, que en un módulo de 50 por 50 tenemos 2500 píxeles totales. ¿Cómo sacamos esto? Porque 50 por 50 nos da 2500 píxeles totales. Acá se empieza a complicar más, porque ya empezamos a tener diferentes pitch y más complicados hacer los cálculos. Esta es una pantalla pitch 3.9, es decir que tenemos 3 milímetros con 9 de separación del centro de un píxel al centro del píxel contiguo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer acá, en pantalla P3.9 tenemos 65.536 píxeles por superficie de metro cuadrado. Es decir que tenemos 256 por 256 píxeles por metro cuadrado. En módulos de 50 por 100 sería 128 por 256 píxeles. En módulos de 50 por 100 tenemos un total de 32.768 píxeles. Todo esto lo tienen que saber sacar ustedes. Es súper fácil. Si nosotros sabemos que hay 50 centímetros de un extremo a otro, lo dividimos por 3.9, que es el pitch, y de esta forma vamos a sacar cuál es la medida acá, que en este caso sería 128 en el caso de tener 50 centímetros. Y en la parte de que es 1 metro de largo tendríamos el doble. Si teníamos 128 con 50 centímetros, al tener 1 metro tenemos el doble de 128, que es 256 píxeles. En módulos de 50 por 100 tenemos un total de 32.768 píxeles. ¿Cómo sacamos esto? 128 píxeles de horizontales por 256 píxeles nos da el total de píxeles totales que tenemos en este módulo. Espero que lo hayan entendido, porque esto es súper importante. De última, pueden rever la clase y a su vez les voy a dejar material de información para que lean también sobre este tema. Ejemplo para armar una pantalla completa. Pantalla de 3.9 de 5 metros por 2 metros. ¿Sí? Entonces, los datos que tenemos son medida horizontal de 5.000 milímetros, 5 metros. Pero acuérdense que siempre los vamos a medir en milímetros. Tenemos 5.000 milímetros por 2.000 milímetros y el pitch, la separación entre los píxeles, de 3,9 milímetros. Se vería de esta forma. Cada cuadradito de esto es un módulo. Cada módulo tiene 50 centímetros por 1 metro. Es decir, si ponemos un módulo arriba de otro, nos dan los 2 metros. ¿Sí? Y agrupándolos de esta forma, horizontalmente, tenemos 10 módulos que nos dan 5 metros, porque cada módulo tiene medio metro. ¿Sí? Y acá está la cantidad de píxeles, ¿sí?, que tendría cada módulo, es decir, 128 píxeles por 256. Entonces, para sacar el total completo, es esto por 2, porque son 2 módulos. Entonces, 256 por 2 da 512. Es decir, que tenemos 512 píxeles en los 2 metros. Y si sabemos que este panelcito tiene 128 píxeles horizontales y agrupamos 10,
128 por 10 nos da un total de 1280 píxeles. Es decir, que la resolución de esta pantalla sería de 1280, ¿sí?, por 512 píxeles. ¿Cómo hacemos para sacar la cantidad de píxeles totales que tenemos en toda esta pantalla? Facilísimo. Multiplicamos la resolución, el 1280 por 512, y nos da un total de 10 metros cuadrados, que serían 655.360 píxeles. ¿Sí? Metros cuadrados, ¿a qué nos referimos? A un metro por un metro. Tenemos 10 metros cuadrados. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cada vez que agrupamos dos paneles, tenemos 1 metro por 1 metro. 1 metro cuadrado. ¿Sí? Perfecto. Espero que hayan entendido todo esto. Es muy importante. Si pueden rever la clase, la reven. Leen el material que les dejo. Porque esto es básico.